Muchas veces me habéis preguntado que cómo podéis hacer para aprender a crear buenas herramientas en Notion. Y es que aquí existe una realidad. Notion es una de esas herramientas que se aprende usándola. Pues vaya novedad, Rubén, ¿qué me vas a contar? Está claro que si haces muchas herramientas en Notion, impepinablemente vas a acabar siendo bueno haciendo herramientas en Notion. El problema de todo esto es que ni todo el mundo tiene todas esas ideas como para poder desarrollar de forma continua herramientas, pero muchísimo menos lo que se tiene es tiempo. Esto también es una realidad. Al final, la mayoría de la gente tiene cosas que hacer en su vida y no podemos pretender estar todos los días continuamente abriendo Notion y poniéndonos a hacer cosas que encima probablemente nunca vamos a utilizar, simplemente por ese hecho de aprender a hacer buenas herramientas. Entonces aquí entramos en un poco la dicotomía, ¿no? De qué es lo que podemos hacer. Porque claramente que aprender a hacer buenas herramientas es un hábito. Es algo que tenemos que implementar en nuestro día a día para que funcione de la forma correcta. Pero si no disponemos de ese tiempo para poder desarrollar, tenemos un problema. Entonces, ¿dejo de hacer cosas de mi día a día simplemente por el hecho de aprender? Pues no, la verdad es que no, tienes que ir por ese camino. En el fondo, hay algo que se puede hacer que es mucho más sencillo que todo esto y que aunque no sea igual de potente que el ponerte a desarrollar herramientas, es cierto que va a conseguir que empieces a alcanzar mucho más nivel a la hora de pensar soluciones. Va a hacer que en el momento en el que tengas que preparar algo, tu mente esté muchísimo más preparada para saber exactamente qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y aunque esto suene súper complicado o lo mismo, algo que vas a tener que dedicarle una infinidad de tiempo y de horas delante del ordenador, la realidad es que es mucho más fácil de lo que te crees. Y es algo a lo que he llamado el método Notion. Todo este método viene dado por una costumbre o un hábito que empecé a pillar cuando yo era programador. Y es que cuando tú eres programador pasa absolutamente lo mismo que con Notion. A ser buen programador se llega gracias a desarrollar muchas cosas muy diferentes y enfrentarte a diferentes problemáticas pues que sean muy variadas. Eso de ponerte a leer un manual de PHP y simplemente por leerte un libro o ese manual decir que ya sabes PHP, pues la realidad es que no tienes ni la más pajolera idea. Esto llévalo a cualquier lenguaje de programación, pero es así. A ser programador se aprende cuando ya has desarrollado un montón de aplicaciones que te han causado $250.000 de cabeza muy diferentes. Y es que esa es la magia de todo esto. Dentro de un lenguaje de programación tú tienes una sintaxis, tienes unas funciones, tienes ciertas herramientas y elementos que tú puedes utilizar. Pero el orden y el cómo tú las utilices es lo que hace que salga un programa muy diferente a otro. Y esto es lo mismo que ocurre con Notion. Dentro de Notion tú tienes unas herramientas, por ejemplo, tienes los rollups dentro de las bases de datos, pero un rollup lo puedes utilizar para una cosa muy concreta o lo puedes utilizar para una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, podrías utilizar un rollup para obtener el porcentaje de tareas de un proyecto que has completado, pero también podrías utilizarlo para saber si este día de la semana te toca comer carne. Los usos son increíblemente diferentes, pero al final no deja de ser un rollup. Entonces, entendiendo esto, lo que te das cuenta es que no se trata de hacer muchas cosas, sino hacer muchas cosas muy variadas. Enfrentarnos a diferentes situaciones que nos pongan a hacer pensar el cómo podemos aplicar las herramientas que tenemos en esas casuísticas que no tienen nada que ver una con la otra. Así que, ¿cómo hice yo en su día para poder empezar a expandir mi mente sin la necesidad de tener que estar tantas horas delante del ordenador picando código? Pues es tan sencillo como simplemente empezar a ver la vida con ojos de creador. Y ver la vida con ojos de creador no es nada extraño, ni chamánico, ni yo que sé que te puedes estar imaginando. Es tan simple como que a partir de ahora empieces a entrenar a tu mente gracias a cuestionarte cómo podrías realizar todo aquello que estás haciendo en tu día a día y llevártelo hacia aquello que tú vas a hacer. Me explico. Si yo, por ejemplo, voy al gimnasio y voy a levantar una pesa, me podría preguntar cómo podría hacer un programa que simule eso mismo que yo estoy haciendo con la pesa. O sea, simplemente pues el movimiento del brazo, el cómo yo levanto, el tema de la diferencia de kilos, la resistencia que se va a poner, porque esto no trata de ahora dibujar un brazo en 3D y hacer todo eso, no, se trata de buscar lo que es la funcionalidad que va detrás y picar un código que pueda simular eso. Pues si yo he metido 30 kilos pero mi brazo es capaz de soportar solamente 20, pues voy a ser capaz de levantarlo, o cuando voy a llegar al fallo muscular, ¿no? Pues simplemente es empezarte a plantear esas cosas. Ostras, ¿y cómo podría llegar yo a desarrollar eso? ¿Qué tendría que meter? ¿Tendría que utilizar aquí bucles? ¿Cómo podría meter esto tema de las anidaciones de condiciones para hacer esto? ¿Aquí tendría que crear estas clases? ¿Tendría que meter estos objetos? ¿Cómo lo tendría que preparar? Entonces, a partir de empezar a cuestionarte todas esas cosas, no es que tú tengas que llegar luego y desarrollarlo, sino que ya estás empezando a pensar cómo tú podrías desarrollar esa herramienta y con qué problemas te vas a empezar a encontrar. Porque te estás empezando a entrenar para pensar fuera de la caja. Quiero decir,
no vas a aprender el cómo desarrollar una herramienta de la forma lineal que se supone que es lo típico que solemos desarrollar. Por ejemplo, el típico cruz de listados, editar, eliminar, todo eso, vamos, lo que casi se suele hacer siempre. Y en vez de eso te estás obligando a pensar programáticamente, o sea, a darle vueltas a cómo situaciones que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra y con la que seguramente jamás te habías planteado el hacer un programa, podrías entender su funcionamiento a través de cómo picar ese código, ¿no? Esto te puede parecer una chorrada, pero te puedo asegurar que es potente de narices. Y la idea de todo esto es llevarlo al mismo nivel, pero con Notion. Lo de llamarlo el método Notion simplemente ha sido porque le tenía que poner un nombre y no iba a poner piensa en Notion como un friki desarrollador, no, o sea, no íbamos por ahí. Y el método Notion pues queda chulo, ya está. Así que básicamente lo que tienes que hacer es eso. Empezar a pensar qué herramientas podrías desarrollar en Notion para gestionar absolutamente todo lo que te ocurre en tu día a día. Mismo caso del gimnasio. Aquí no vas a pensar pues en el tema de repeticiones y todo eso como tal, pero a lo mejor sí que te podrías pensar en decir, oye mira, ¿cómo me podría hacer, por ejemplo, ya que estoy yendo al gimnasio a levantar pesas, una plantilla con la que pudiera empezar a gestionar todas esas entrenamientos que yo tengo que hacer? Me podría, por ejemplo, crear una librería en la que yo tenga pues con el tema del gallery, ¿vale? Con las vistas de galería, cada uno de los ejercicios que tengo que hacer, pues por ejemplo añadiendo un vídeo, unas imágenes, unas instrucciones, y entonces a través de eso podría crear otra base de datos que sea básicamente mi calendario diario en el que yo le asigne o le relacione todos esos ejercicios que voy a hacer y que yo le meta un número de repeticiones a cada uno, en el que yo le asigne los pesos y todo eso para saber exactamente cómo lo estoy llevando, poderme apuntar por ejemplo en qué momento he llegado al fallo muscular en el caso de que quieras hacer eso. Podrías incluso con fórmulas crearte esa calculadora de decir, oye mira, si mi media del peso que estoy levantando en este mes es tanto, ¿cuánto podría ser lo máximo que podría hacer para poder llegar al fallo muscular que estoy intentando calcular? ¿Entiendes por dónde voy? Se trata de empezar a pensar eso, no de desarrollarlo, sino empezar a pensar qué es todo lo que necesitarías. Ostras, y qué vistas tendría que hacer, y qué base de datos tendría que crear, y cómo la relacionaría entre sí, y qué rollups tendría que hacer, y qué fórmulas tendría que meter. Y ostras, ¿realmente esto lo podría llevar a cabo? Porque estaría guay que encima me enviase un email todos los días. Ostras, ¿y cómo puedo hacer que me envíe un email? Ah, pues es que Notion no te deja enviar emails directamente. Pero oye, igual sí que podría utilizar el tema de las notificaciones con el móvil para que todos los días me la mande, gracias a crearme, por ejemplo, una página con un template recurrente que me haga una mención a mí mismo para que me llegue la notificación y que todos los días a las 3 de la tarde se cree para que me lo mande, etc, etc. O si no, pues podría, por ejemplo, integrarlo con otra herramienta, gracias a utilizar otra herramienta intermedia como podría ser Make, para hacer que me mande los correos de forma automática con todas las tablas que tengo que hacer hoy, todas las repeticiones que tengo que meter, cómo tengo que hacerlos, cuánto peso tengo que levantar. Y estoy aquí hablando muy rápido simplemente porque quiero que veas la cantidad de cosas en la que podrías empezar a pensar el cómo desarrollar gracias a este tipo de herramientas. Y esto solamente de una de las situaciones que tú estás teniendo cada día. Y te he puesto algo muy común como podrías ir al gimnasio, pero es que podrías llevar hasta cosas tan tontas como decir, oye, me voy a hacer una tortilla. ¿Qué cosas podría hacer en Notion para gestionar el cómo hacer una tortilla? Ah, pues lo mismo, me podría hacer el tema de los menús, de los ingredientes, ahí me podría hacer, por ejemplo, qué ingrediente necesita cada cosa para poderme hacer luego las listas de la compra automatizadas, de saber, pues, si yo voy a comer esto esta semana, ¿vale? Porque me quiero hacer estos platos, pues qué lista de la compra tengo que comprar, sabiendo exactamente las cantidades de ingredientes que tengo que gastar en cada uno de los casos, pudiéndome hacer, por ejemplo, una tabla de stock para saber exactamente qué es lo que yo tengo en mi casa, ¿vale? Qué ingredientes tengo en la cocina y cuánto me quedan de ellos para saber exactamente cuándo tengo que comprar más, cuándo no necesito comprar más porque ya poseo lo suficiente. Me podría poner la tabla de las recetas con vídeos míos de cocinando todo eso, incluso simplemente los pasos, o podría utilizar, por ejemplo, Notion AI para que me pueda sugerir viendo planes alimenticios el por favor, cómo puedo hacer para perder peso gracias a todos estos ingredientes que yo tengo en casa o lo que yo tengo en la nevera. Mil cosas. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, al final se trata de que empieces a darle al coco en tu día a día y no a que desarrolles como tal, sino que empieces a pensar cómo absolutamente todas las cosas que haces en tu día a día, que van a tener un poco de lógica, porque luego va a haber muchas que se van a repetir, cómo podrías llevarlas a una herramienta en Notion. Y eso va a hacer que poco a poco te empieces a dar cuenta no solamente de que no solo hay un camino para hacer algo, sino de que hay miles de formas de hacer lo mismo y que cada una de ellas te vas a enfrentar a unos problemas o a una serie de historias que vas a tener que empezar a pensar el cómo resolver. ¿Qué vas a conseguir gracias a esto? Pues lo primero, vas a empezar a entrenar ese pensamiento un poco más lateral, ¿no? De empezar a ver soluciones a todas esas cosas que te van a surgir en el día a día. Eso claramente va a hacer que tengas un montón de ideas que luego a lo mejor poder
llevar a cabo, e incluso quién sabe puedas acabar vendiendo esas plantillas o creando soluciones que puedas vender porque puedan ser súper interesantes para algo muy concreto. Pero no solamente eso, en el momento en el que a ti te toque desarrollar algo, como ya tienes tan entrenada la cabecita para empezar a pensar en todo lo que tú tienes que hacer y qué problemas vas a surgir por el camino, vas a desarrollar increíblemente más rápido y tus herramientas van a ser, vamos, fascinantemente mejor. Porque tu cerebro está entrenado para ver todas esas cosas y todas esas posibilidades que de otra forma no podrías estar viendo. Por eso mismo digo que esto se llama ver la vida con ojos de creador, porque empiezas no solamente a consumir lo que hay en el mundo real, sino empiezas a ver oportunidades de cómo poder crear sobre él. Esto yo lo he llevado dentro del tema de promoción, lo he llevado dentro del tema de Notion, ahora lo utilizo mucho cuando yo quiero crear contenido, cuando yo quiero, por ejemplo, no sé, crear un nuevo correo para mi newsletter, ya que el entrenar mi mente para ser capaz de ver todas esas cosas en lugares donde otros simplemente no ven nada, hace que yo vaya un paso por delante y que sea muchísimo más creativo que la mayoría. Por eso te animo de verdad a que empieces a poner esto en práctica y lo empieces a llevar en tu día a día, porque ya te digo que los resultados son flipantes. Y ojalá cuando yo tenía 14 años, 15, los que fueran, alguien me hubiera venido y me hubiera dicho: Rubén, deberías de empezar a crear un hábito en empezar a ver todo esto, en empezar a pensar en cómo crear cosas en la vida. Pero como a mí nadie me lo dijo y es algo que he tenido que aprender al final con muchas hostias y muchas leches que me he pegado, pues aquí estoy yo para contártelo a ti, para que puedas empezar a utilizar esta herramienta tan maravillosa. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like y ponme en los comentarios ideas locas que se te han ocurrido de este tipo o cosas que te gustaría ver en el canal. Y ya que te he nombrado la newsletter, te animo encarecidamente a que te unas a ella. Ahí te hablo de cosas locas que se me ocurren en el día a día, ya que normalmente mando un email diario más o menos. Y por supuesto, te voy a vender mis productos, está claro. Pero vamos, compres o no compres, lo que te cuento ahí, hay mucha gente que le encanta incluso más que el contenido que subo a YouTube. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y que la productividad os acompañe.